Gloria a Dios. Buenos días, hermanos, hermanas y todos aquellos que están una vez más allá enfrente de su pantalla para escuchar este estudio de la palabra de Dios. Sean todos bienvenidos. Vamos a dar inicio hoy al estudio número 50 y esperamos que pues sea de bendición para ustedes, ¿verdad? Y que sigan adelante, porque la palabra es necesaria para que podamos crecer en conocimiento y en santidad. Vamos a hacer una oración y nos ponemos en las manos de Dios. Bendito y poderoso Señor Dios y Padre nuestro, que vives, que reinas en las supremas alturas. Una vez más, Señor, me dirijo hasta tu trono de la gracia en esta hermosa mañana para agradecerte por todas tus bondades, por todos tus divinos cuidados, para agradecerte, Padre, porque me permites compartir tu palabra. Mi Dios, ahora me dispongo a exponerla. Te pido que tú derrames sabiduría de lo alto, que unjas mis labios con el poder de tu Santo Espíritu y que la palabra salga, Señor, y cumpla el objetivo por el cual tú la envías. Padre, me deposito en tus manos. Te pido también por todos aquellos que están ahorita en este momento ahí viendo en su televisor, en su teléfono, donde quiera que sea, viendo este video y escuchando esta palabra. Te pido, Señor, que tú hables a sus vidas, que si todavía no te conocen, tú los convenzas, Señor, por medio de tu palabra, para que puedan ellos llegar al arrepentimiento y tú los salves. Padre, me deposito en tus manos y úsame para la gloria de tu nombre. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues vamos a dar inicio al estudio de este día. Es el estudio número 50. Y vamos a empezar el capítulo 13 de Lucas. Leemos así. Dice: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿piensan que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Les digo, no. Antes, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿piensan que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Les digo, no. Antes, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Aquí el Señor Jesús estaba dando un ejemplo de que no es todo aquel hombre o aquella persona que sufre, que muere, no es porque le pasa eso porque sea más pecadora. No, porque pecadores todos nacimos en pecado y todos somos pecadores. Entonces, por eso dice aquí el Señor Jesús, a ellos no les pasó esto. A estos galileos dice, de cierto les digo que no. Dice, no eran más pecadores que todos los galileos. Y les digo que antes, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Dios lo que manda es que nos arrepintamos para que podamos alcanzar el perdón de pecados y la vida eterna. Y aquí vuelve a hacerles otra mención de la torre de Siloé que cayó sobre 18 personas y las mató. Y Jesús les dijo, ¿piensan que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? ¿Que por eso les cayó la torre porque eran mucho más pecadores, más culpables? Y les contesta el mismo en el verso 5. Les digo, no. Antes, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Y ese es el punto. Por eso Juan venía predicando el bautismo del arrepentimiento. Que cuando la persona escuchaba la palabra y la creía, la recibía, llegaba a Juan en aquel tiempo y era bautizado por Juan. Y así esta persona estaba dando públicamente fe de que estaba arrepentido.
y que creía en el Señor Jesucristo. Y hoy en día es lo mismo. Nosotros necesitamos escuchar la palabra de Dios para ser convencidos por la palabra. Una vez que hemos sido convencidos, en ese momento viene el arrepentimiento. Y ya después del arrepentimiento viene la conversión. O sea, el nuevo nacimiento. No hay ninguna persona que se arrepienta de corazón sin haber escuchado la palabra, sin haber sido convencido por la palabra de Dios. Por eso hay tantos cristianos mediocres, porque están pasando problemas y les hablan de la palabra y sí, creen por un momento por los problemas que están pasando, pero no porque verdaderamente fueron convencidos y se arrepintieron. El verdadero arrepentimiento que Dios recibe es aquel que la misma palabra nos lleva al arrepentimiento. Entonces, no podemos solamente arrepentirnos así, porque cuántas veces cometemos errores y decimos, no, pues ya estoy arrepentido, ya no lo voy a volver a hacer, me arrepiento. Pero pasa el tiempo y vuelven a lo mismo. Y eso es en muchos aspectos. Entonces, cuando nosotros de verdad nos hemos arrepentido porque la palabra nos convenció, ese es el verdadero arrepentimiento que Dios demanda. Y entonces es cuando viene Jesús a morar en nosotros. Es cuando viene el nuevo nacimiento. Y ahí es donde recibimos el poder del Espíritu Santo. Y antes eran bautizados por Juan en el Jordán, y ese bautismo se le nombraba nada más el bautismo del arrepentimiento. Pero Juan mismo dijo que después de él venía uno al cual él no podía ni desatar, dice, no era digno de desatar la correa de su calzado, que él los iba a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Ya eso fue después de que el Señor mandó al Espíritu Santo allá en la fiesta de Pentecostés. Bueno, vamos a continuar con la lectura. Capítulo 13, verso 6. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no la hallo, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Aquí el Señor Jesús estaba hablando a los judíos allá, y gentiles también que creyeron en Él, pero también ahorita nos está hablando a nosotros. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Los habla en esta parábola. Dice que un hombre tenía una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y le dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? ¿Qué estaba diciendo ahí? Que cuando nosotros, según somos cristianos, estamos en una iglesia, pero nunca damos fruto, y pasa 1 año, pasan 2 años, 3 años. Aquí el Señor habla de 3 años. Yo conozco personas que son cristianas que llevan 15, 20 años, personas contemporáneas mías que no han llevado nada de fruto. ¿Y qué va a pasar con esas? Dice que esa higuera va a ser arrancada. Porque aquí dice que el viñador le dijo dijo al viñador, el viñador era el que la cultiva.
le dijo hace 3 años que vengo a buscar fruto y no lo hallo. Ya debería de estar dando fruto. Dice, córtala para que no esté inutilizando nada más la tierra. Córtala. ¿Por qué? Porque no llevaba fruto. Entonces, nosotros, si no vamos a llevar fruto, vamos a ser cortados. Cortados también. Y lo habla también allá en el Evangelio de San Juan 15, del 1 al 5, donde habla la parábola de la vid verdadera. También habla donde dice que la rama que no lleva fruto va a ser cortada. Que Jesús es la vid, el tronco, y nosotros somos las ramas, y que el Padre es el viñador. O sea, aquí nos da a entender en esta parábola que el viñador, como el viñador es el Padre, dice, córtala para que no esté inutilizando la tierra. Qué importante es que nosotros llevemos fruto, pero fruto bueno, porque la misma palabra dice que el buen árbol produce buen fruto y el mal árbol produce mal fruto, que por el fruto se conoce el árbol. Entonces nosotros debemos de dar fruto, porque de lo contrario vamos a ser arrancados. Seguimos con la lectura. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad, y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó, y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y pasó las manos sobre ella, y ella se enderezó luego, y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús había sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar en estos, pues vengan y sean sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de ustedes no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Aquí está hablando respecto al día de reposo. Hay una religión, ¿verdad? Los adventistas del séptimo día es una de ellas, y hay otras más que tienen otros nombres, pero tienen la misma doctrina, que no trabajan los sábados, no comen carne de puerco y todo lo que está en el libro de la ley, que era especialmente para el pueblo judío. Esas leyes de moral, de alimentación, eran para los judíos. Aquí habla Jesús, nos narra el médico Lucas, que Jesús enseñaba en la sinagoga en el día de reposo. Enseñaba, porque él se congregaba el sábado. Pero no porque se congregaba el sábado quiere decir que siempre tienes que estar guardando el sábado. Ellos tenían por costumbre guardar el sábado porque así se les había ordenado en la ley. El sábado, el séptimo día. Y si miras en el calendario, el séptimo día es el sábado. El domingo es el primero de la semana, no es el lunes. Mira en el calendario y ahí lo vas a ver. Entonces, Jesús enseñaba en día de reposo. Y dice que ahí había esa mujer que estaba enferma, que tenía 18 años, que tenía espíritu de enfermedad. Oigan, o sea que la enfermedad son espíritus inmundos. Son espíritus que se encargan de dañar el cuerpo, poniendo a la gente el deseo en su estómago
en su carne el deseo de comer ciertas cosas. ¿Por qué? Porque ese demonio sabe que te va a enfermar. Por eso es espíritu de enfermedad, y aquí lo dice bien claro. Esto es algo nuevo para mí, yo no lo había mirado, hermanos, créanme. Lo había leído muchas veces, pero no lo había entendido como ahorita lo estoy entendiendo. Entonces, todos los espíritus de enfermedad, ¿verdad? Son los que el diablo usa para destruir el cuerpo. Y recordemos que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y la Biblia dice que Dios va a destruir a todos aquellos que están destruyendo su cuerpo, incluyendo a esos demonios e incluyendo a esas personas que están usando su cuerpo para drogarlo, para emborracharlo, para tantas cosas malignas y perversas que lo usan. Entonces, esa gente que usa el cuerpo para todas esas cosas, dice que Dios lo va a destruir. Entonces aquí vemos que la mujer tenía ese espíritu de enfermedad, y de esa misma enfermedad la hacía andar encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. O sea, andaba encorvada, no se podía enderezar, caminando como de sentadillas, así, no, encorvada. Las corvas se le nombra a donde están las rodillas, de la parte de rodilla de arriba y para abajo son las corvas, y encorvada quiere decir que doblada de ahí. Entonces no podía enderezarse, y llevaba 18 años. Y cuando Jesús la miró, dice, cuando la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. O sea, al escuchar eso, el demonio, el espíritu inmundo de enfermedad, el demonio, tuvo que salirse, porque le dijo: eres libre de la enfermedad. No necesitó ni decirle al demonio que se fuera. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego. O sea que cuando le dijo: eres libre de tu enfermedad, la mujer quedó libre de ese espíritu inmundo o ese demonio. Y cuando Jesús le puso la mano sobre ella, dice que, y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús había sanado en el día de reposo, dijo a la gente, o sea, se enojó porque Jesús había sanado a esa mujer en el día de reposo, y se enojó, pero no le dijo nada a Jesús, le dijo a toda la demás gente, le dijo: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, vengan y sean sanados. O sea, en esos 6 días que se pueden trabajar, pueden venir y pueden ser sanados, dice, y no en día de reposo. Eso les dijo él enojado. Ahí lo dice bien claro. Entonces en el 15 Jesús le dice: entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de ustedes no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar en esta ligadura en el día de reposo? Ahí le dijo Jesús bien claro, ¿verdad? Que en el día de reposo sí se puede hacer el bien, como en este caso esta mujer que la sanó en el día de reposo. Y al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios. O sea, todos los que estaban de acuerdo con este hombre de la sinagoga, se avergonzaban porque Jesús les dijo esas cosas. Y era cierto. El sábado agarraban, desataban su buey y lo llevaban a que tomara agua.
Y esta mujer, Jesús le puso ese ejemplo. Esta mujer la tenía atada a Satanás por 18 años y no podía ser desatada para que ya estuviera bien. Y por eso les dijo él esas cosas, hipócritas. Dice, pero todo el pueblo, o sea, el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por Jesús. Claro que se maravillaban de ver cómo enderezó esa mujer y se gozaban. Continuamos. Y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? Aquí Jesús después de que hizo esto con la que estaba enferma, les dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Y luego él mismo explica, es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo árbol grande y las aves del cielo anidaron en sus ramas. O sea, habla de que el reino de los cielos es comparado, es semejante al reino de Dios. Dice, con el... Dice que es comparado al grano de mostaza, porque el grano de mostaza, no sé si lo conozcan, es uno de los granos más pequeñísimos, es de los granos más pequeños, y dice que ese grano, dice que cuando el hombre lo siembra, crece, y creció en su huerto, dice, y se hizo un árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Da a entender aquí, ¿verdad?, que cuando nosotros sembramos esa semilla, refiriéndose a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la semilla. Cuando nosotros sembramos la semilla, esas palabras tan pequeñas, que no le dan importancia a la gente, es el evangelio, es el poder de Dios para salvación. Y lo compara al reino de Dios con esa semilla de mostaza, que siendo tan pequeñita, llega a crecer cuando se siembra, llega a crecer grande, como un árbol, y en sus ramas dice que anidan los pájaros. Entonces, cuando nosotros predicamos el evangelio a una persona, aunque sea, esa persona al rato va a dar testimonio y va a traer más almas a los pies de Cristo y va a crecer la iglesia del Señor, porque ese es el propósito, de que crezca la iglesia del Señor, que muchas almas sean sanadas. Y aquí esta parábola, ¿verdad?, del reino de los cielos comparado a la mostaza, al grano de mostaza, que siendo tan pequeño crece grandísimo. Y entonces la palabra de Dios, siendo solamente la palabra de Dios, sembrándola, va a crecer grande, grande. Seguimos. Y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo hubo fermentado. Así muestra también lo mismo. O sea que cuando se da la palabra de Dios, esa palabra, cuando se siembra bien en el corazón del hombre, o sea que la entiende, recordemos que el corazón del hombre es la mente, cuando la entiende y la retiene, esa persona va a ganar muchas almas, va a dar mucho fruto y crece. Por eso dice que crece grande, comparado a la semilla de mostaza. Y aquí lo compara, dice, a la levadura. La levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina. 3 medidas de harina, y le pone una pequeña porción de levadura, y dice que la esponja la hace, esas 3 medidas de harina la hace ver grandísima. ¿Por qué? Porque la levadura la fermentó. Ahora, pone ese ejemplo dando a entender que va a crecer grande, pero no porque la palabra de Dios sea levadura. Recordemos que la levadura
es el pecado, es la maldad. Aquí solamente está hablando literalmente de la levadura, que cuando la pone en la harina, la esponja y la hace grande, así también la palabra de Dios, cuando la sembramos en el corazón del hombre, la entiende, la retiene, se arrepiente, entonces esa persona va a crecer y va a llevar fruto. A eso se refiere. Seguimos leyendo. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esfuércense a entrar por la puerta angosta, porque les digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empiecen a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo les dirá: no sé de dónde son. Entonces comenzarán a decir: delante de ti hemos comido y bebido, en nuestras plazas enseñaste. Pero les dirá: les digo que no sé de dónde son. Apártense de mí todos ustedes, hacedores de maldad. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, cuando vean a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes estén excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí, hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Aquí Jesús estaba hablando acerca de la venida de Él mismo. Les mencionaba aquí cómo iba a ser la venida de Él, y que teníamos, tanto aquellos como nosotros ahora, nos lo está diciendo, que nos debemos de esforzar. Cuando ese hombre le hizo la pregunta: ¿son pocos los que se salvan? Y Jesús les dijo: esfuércense a entrar por la puerta angosta. ¿Qué quiere decir? Que para ser cristiano tengo que hacer un esfuerzo. Y para entrar, dice, por la puerta angosta. Dice: porque les digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Por qué es que muchos procurarán entrar y no podrán? Por esa puerta angosta. Precisamente porque no han creído a la palabra, no han escuchado verdaderamente toda la palabra en su contexto, y por esa razón es que siguen enseñanzas de hombre, siguen doctrinas de hombres, doctrinas de demonios, porque no han seguido la palabra de Dios. Y por lo tanto, esa persona no va a poder entrar. No va a poder entrar por esa puerta. Allá Juan 14:21, aquí mismo, el Evangelio de San Juan 14:21, vamos a leerlo para que puedan comparar con esto, porque habla de la puerta angosta, que debemos de esforzarnos por entrar por la puerta angosta. Dice: porque muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Cuáles son los que no van a poder? Los religiosos. Esos son porque no quieren esforzarse a entrar por la puerta estrecha. Quieren todo fácil. Nomás se congregan los domingos y lo tienen como un club, pero desconocen la palabra. Entonces, esa gente religiosa son los que van a procurar entrar, pero no van a poder. ¿Por qué? Porque nunca entendieron la palabra y nunca hicieron el más mínimo esfuerzo de poder entrar al reino de Dios. Yo sé que a muchos les caigo mal, les caigo gordo. ¿Por qué? Porque los incomoda la palabra que yo les doy, pero no es mía, es del Señor. Yo solamente soy portador de la palabra de Dios. Y por esa razón es que me odian. Y las predicaciones, si ustedes se dan cuenta, tengo más de 250 predicaciones. En Pastor Pedro, ahí en YouTube, Pastor Pedro Delgado o Iglesia Cibernética de Jesucristo. Y si ustedes miran,
predicaciones que ya tienen 2 años, 1 año, y tienen ahí 40 vistas, 30 vistas, pero en cambio si fueran de maldad, si fueran de predicaciones, o sea que fueran otros videos de otras cosas, tuvieran muchísimas vistas. Pero miren esas predicaciones de aquellos disque muy famosos pastores o evangelistas, ¿cuántos miles tienen? ¿Por qué? Porque lo malo es fácil hacerlo, es fácil seguirlo, pero lo bueno cuesta, y no cualquiera quiere pagar el precio, no cualquiera puede ni tiene para pagar el precio. Entonces, vamos a ver lo que nos dice aquí en Juan 14, 21, para poder entender esto. Y el verso 23, miren lo que dice. Dice el 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. O sea, Jesús siempre se te va a manifestar de muchas formas, en tus necesidades, en tus enfermedades, en tus aflicciones, en tus gozos, en todo. Él se va a manifestar. Eso dice. ¿Por qué? Porque tienes sus mandamientos y los guardas, pero no mandamientos de hombre o de dogmas religiosos. Y ese es el problema. Esos son los que van a procurar entrar y no van a poder. Aquí dice el verso 23, mira. Respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Oigan, ¿a quién ama el Padre? ¿A todo el mundo? No. Aquí dice que el Padre amará a todo aquel el que ama a Jesús. Y todo el que ama a Jesús es porque guarda su palabra. En eso le muestra que lo ama. Por eso dice el 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y acá en el 21 le dice, el que tiene mis mandamientos, el 23, perdón. El que me ama, mi palabra guardará. O sea, viene así lo mismo. Y mi Padre le amará. Es cuando somos amados por el Padre. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Y vendremos a Él. ¿Qué quiere decir? Que ya entraste por esa puerta a donde está la casa de Dios. Jesús es la puerta. Juan 14, 6. No, es Juan 10, 9, donde dice, yo soy la puerta. Entonces, aquí volviendo al punto donde estábamos leyendo, dice que muchos procurarán entrar y no podrán. Y luego dice, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta. O sea, cuando Jesús venga y levante a su iglesia, a su pueblo. Dice que entonces, y estando afuera, o sea que se queden, empezarán a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Recordemos que la puerta es Jesús y le van a llamar, Señor, ábrenos. Y Él les va a decir, no los conozco, no sé quiénes son, no sé de dónde son. Y le van a decir, Señor, delante de ti hemos comido, bebido y en nuestras plazas enseñaste. O sea que van a estar argumentando que sí, que ellos eran cristianos y todo eso. Pero aquí les dice, les diré que no sé de dónde son. Y luego les dice, apártense de mí todos ustedes, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes. O sea, ahí es donde se van a lamentar no haber creído a la palabra de Dios. Que aunque te incomodara, aunque fuera en contra de tus dogmas religiosos, tu deber era escudriñar para ver si es verdad lo que este loco que está aquí te está enseñando. Porque para el mundo nosotros somos locos. Dice la Escritura que para los que se pierden, dice que a Dios le plació salvar a la humanidad por la locura del Evangelio. Porque para los que se pierden es locura, dice. Pero para los que creemos, los que nos dicen que estamos locos, es el poder de Dios para salvación.
Entonces aquí a través de esto ya lo miramos, ¿verdad? Que muchos ahí va a ser su lloro y el crujir de dientes. Y luego habla, porque vendrán del oriente, del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Está hablando ahí de todo el mundo, del oriente, del occidente, del norte y del sur. Dice que van a ir y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Sí, porque Jesús mandó que fuéramos a predicar, ahí Mateo 28:19, a todo el mundo, a todas las naciones, para que toda la humanidad tenga la oportunidad de alcanzar la salvación, el perdón de sus pecados. Porque toda la humanidad está bajo maldición, está bajo pecado. Pero cuando llega Cristo a nosotros, es cuando nos hace libres. Ya no somos esclavos de ese pecado, nos hace libres. Y es ahí cuando nosotros ya alcanzamos la salvación. Y por eso dice que van a venir de los 4 ángulos de la tierra. Y luego dice, y aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. O sea, los primeros fueron los judíos. Esos primeros van a ser postreros. Postreros quiere decir al último. Después de que pase, Jesús viene y levanta su iglesia, pasan 7 años, que son la gran tribulación, y terminando la gran tribulación, es cuando entonces van a entrar los judíos, porque fueron los primeros con Jesús, pero como no lo aceptaron, van a ser postreros. Y nosotros que éramos los últimos, que ni estábamos tomados en cuenta, nosotros vamos a ser los primeros, que es en el arrebatamiento. Seguimos leyendo. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo, vayan y digan a aquella zorra, he aquí hecho fuera demonios, y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, o sea, ahí les mandó decir a los judíos, les mandó decir al rey Herodes, que le dijeran a esa zorra, dice, vayan y díganle a esa zorra de todo lo que Jesús andaba haciendo. Y que era necesario que 3 días, dando a entender que por 3 días iba Jesús a estar trabajando y sepultando y haciendo grandes milagros. Ok. Entonces aquí Jesús les dijo estas palabras. Es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. O sea, Jesús le estaba dando a saber que él iba a morir en Jerusalén y que tenía que seguir su camino. Y luego ahí en el verso 34, miren qué triste. Porque Jesús, recordemos que Jesús era judío y Jesús venía principalmente por ellos. Por eso cuando mandó a los 12 a predicar el evangelio, dijo que fueran principalmente a los judíos, primeramente a los judíos, a ellos nada más, y que a nadie saludaran en las casas, en las calles, porque ellos eran los primeros. Por eso lo que leí anteriormente dice que hay unos que fueron primeros, pues serán postreros, y los postreros primeros. A eso se refiere. Entonces en el verso 34 Jesús les dice estas cosas. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, y les digo que no me verán hasta que llegue el tiempo en que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Qué tremendo esto. Jesús se lamentó, se entristeció por ver
que aquel pueblo por el cual él venía le daba la espalda. E incluso ellos mismos fueron los que lo crucificaron, los que pidieron a Pilato y a Herodes para que lo crucificaran. Y él aquí se entristeció y por esta razón les dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Y aquí dice: cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste. O sea, Jesús les estaba diciendo: cuántas veces quise yo juntarlos para cuidarlos, para que no les pasara nada, para salvarlos, perdonarles sus pecados, y no quisieron. Y por eso Jesús dice que esas palabras que se lamenta de lo que hicieron estas personas, que él quería tenerlos, dice, así como la gallina cuida sus polluelos bajo sus alas, porque una gallina cuando tiene sus polluelos los cubre con sus alas, y hay de aquel que se quiera atrever a quitarle un pollo a la gallina cuando los está cuidando bajo sus alas. Ay de aquel. Por eso Jesús hablaba esto, que cuando estamos bajo sus alas, bajo su divina protección, nadie se puede meter con nosotros, nadie. ¿Por qué? Porque Él es nuestro defensor. Él es el que se encarga de cuidarnos, así como la gallina sus polluelos. Y luego les dice: ahora por esto, dice, su casa será dejada, desierta. Y les digo, oigan, eso que les dijo a ellos es una profecía que Jesús les dijo, que no lo iban a volver a ver más. Aquí dice: y les digo que no me verán más, no me verán. Ahí les digo que no me verán. Hasta quiere decir que sí lo van a ver. Hasta que llegue el tiempo en que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Saben cuándo va a ser eso? Cuando el pueblo judío está siendo atribulado por el anticristo. Cuando el anticristo reúne todas las tropas allá en el valle del Armagedón, allá en Israel, porque si algunos conocen Israel se darán cuenta, hay un valle muy grande que se llama Valle del Armagedón, así se llama, y es profecía desde hace 2000 años que ahí era donde el anticristo va a reunir todas las tropas para destruir al pueblo judío. Y ahí es donde, cuando ellos ya están a punto de ser exterminados y no lo saben, pero el que está arriba, el que les hizo la promesa a Abraham, no se le olvida. Y entonces es cuando baja Jesús para salvarlos, pero no los salva hasta, como dice aquí, hasta que no digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Hasta cuando ellos exclaman eso, cuando Jesús viene a salvarlos, dice la Escritura que todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Entonces, ¿por qué todo ojo le verá? Bueno, porque cuando Él venga, los satélites y todo lo van a captar y van a transmitirlo en las televisoras de todo el mundo. Y van a mirar. Y los judíos es cuando van a darse cuenta que es aquel que tanto despreciaron. Ese es el que viene a salvarlos. Porque dice la Escritura que le van a ver los orificios, las cicatrices de los hoyos donde lo clavaron. Y dice que entonces cuando lo ven exclaman: bendito el que viene en el nombre del Señor. O sea, ahí lo están recibiendo. Y por esa razón es que ellos son salvos. Cuando ellos reciben a Jesucristo. Mientras no lo reciban, no son salvos. Todos los judíos que ya murieron y que no lo recibieron de cuando Jesús vino para acá, no son salvos. Los judíos que sí son salvos, fueron los que le creyeron, aquellos que murieron antes de que Jesús viniera. Porque cuando Jesús descendió a las profundidades de la tierra a predicar el evangelio a los muertos, ahí lo dice Primera de Pedro 3:18, ahí lo dice bien claro,
Vamos a leerlo porque sí es importante esto. Primera de Pedro 3:18 dice del 18 al 20, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, a los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Aquí Pedro nos está diciendo que Jesús fue a predicar a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé. O sea, desde aquel tiempo desobedecieron, pero antes de que naciera Jesús siguieron muriendo muchos que no creyeron a la palabra, que no creían en el Mesías, pero no la obedecían, no la vivían. Los judíos hasta la fecha no la obedecen. Entonces, cuando Jesús murió, dice la Escritura que Jesús fue por 40 días. Dice que cuando Él murió, fue y predicó a los espíritus. Es donde dice que Jesús descendió a los infiernos, ¿verdad? Y sí descendió al infierno a predicarles. Pero ¿cuál infierno? No al infierno de fuego, no, porque todavía no estaba el infierno de fuego. Infierno, fue a predicar al infierno, a los infiernos, o sea, sufrimientos. Infierno quiere decir sufrimiento, lugar de tormento, lugar de sufrimiento, ese es infierno. Y dice la Escritura que estaban los espíritus encarcelados, en cárceles de oscuridad, ahí estaban sufriendo. Pero ya el infierno de fuego, Jesús lo dijo bien claro: si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Preferible es que entres con un ojo al reino de los cielos, y no que con tus 2 ojos seas lanzado al infierno de fuego. Ahí lo dice bien claro, infierno de fuego. Entonces, aquí lo que leímos, ¿verdad? En 1 de Pedro 3:18 nos habla eso. Aquí, donde les dice que no van a... Y les digo que no me verán hasta que llegue el tiempo en que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso va a ser cuando ya ellos estén atribulados, que ya estén a punto de ser destruidos. Es cuando Jesús viene a salvarlos. Y cuando ellos lo miran, dice la Escritura que entonces exclaman ellos esta palabra. Por eso les dice: hasta que no digan. Y les digo que no me verán hasta que llegue el tiempo en que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. O sea, hasta que lo reciban. Y hoy en día, ahorita, nadie puede entrar al reino de los cielos si no es hasta que no recibes a Cristo, porque Él es el Rey, y el reino quiere decir que Él te va a reinar. ¿Cómo puedes decir que estás en el reino de los cielos y estás bajo el reino de Satanás en el mundo? No. Cuando entras al reino de los cielos es porque estás en obediencia al Rey de Reyes, que es Jesús. Entonces, aquí vemos esto, ¿verdad? Qué importante es entenderlo. Seguimos leyendo, capítulo 14. Aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Y he aquí estaban delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron. Y él, tomándole, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos, dijo: ¿quién de ustedes, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y no le podían replicar a estas cosas. Aquí vemos entonces, refiriéndose una vez más al día de reposo, que está permitido hacer el bien el día de reposo.
Si el sábado tú vas y vas a predicar la palabra de Dios, es bien. Y si el sábado vas a trabajar en tu trabajo secular, está bien, porque vas a trabajar para tener el sustento a tu familia. Y la palabra de Dios dice que el que no trabaje, que no coma. Entonces, sí está bien hacer el bien el sábado. Pero si eres de esos del mundo que llega el sábado y te vas a emborrachar, te vas a las fiestas allá mundanas, entonces eso sí está mal. Entonces aquí vemos lo que Jesús dice respecto a el sábado. Y dice que nadie, por eso les preguntó que si era lícito sanar en el día de reposo. Y como no le dijeron nada, él sanó y tomándole le sanó y le despidió al enfermo. Y luego les puso el ejemplo. ¿Quién de ustedes, si su asno cae o su buey cae en algún pozo, no lo saca inmediatamente, aun aunque sea en día de reposo? Seguimos leyendo. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles, porque todos quieren ser primeros, muy importantes, dándose los primeros lugares, todos, porque eso el diablo es lo que quiere hacer. El diablo, si no te puede destruir de una forma que no te pueda destruir, ¿sabes lo que hace? Te esponja, así como a un globo, que le soplas, un globo así tan pequeño, le soplas y lo haces grandote. Así es el ser humano, egocéntrico, quiere sentirse grandote, y eso es lo que el diablo hace, los esponja, los hace crecer grandes hasta que los truena, así como un globo, así los hace al ser humano. Entonces aquí dice que Jesús les dijo esta parábola: cuando sean convidados por alguno a bodas, o sea que te inviten a una boda, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté enviado por él, esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ahí Jesús está hablando bien claro en esta parábola, que cuando te inviten, no trates de ser el primero, no trates de ser lo mejor, sentirte lo mejor que los otros, no. Por eso hay otro pasaje donde Pablo dice que el que sea sabio se haga ignorante, se haga como que es ignorante para ganar a los que se creen sabios. Y aquí es lo mismo que dice aquí el Señor Jesús, ¿verdad? Que cuando te inviten, no te pongas al frente, vete hasta atrás, para que cuando el que te invitó te viera hasta atrás, te diga, hey, vente para acá, ¿qué estás haciendo allá? Entonces vas a estar bien, y con los que te sienten allá también vas a poder estar bien. Y luego dice aquí, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquel, si se sienta hasta atrás, se está sintiendo más humilde, y el que lo invitó lo va a poner en lo alto. Pero aquel que llega y luego el primer lugar, y esos son los más hipócritas, luego dice, lo pongan hasta atrás. Seguimos leyendo. Dijo también al que había convidado, al que le había convidado, cuando hagan comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. O sea, aquí Jesús está hablándonos una vez más que nosotros, cuando hagamos alguna fiesta, ¿verdad? Claro, que no invites a la cena, dice,
no llames a tus amigos, o sea, nomás a los preferidos, no, que invites a la gente que no conoces, o que conoces pero que sabes que son pobres y todo, a ellos que invites. Dice, porque si invitas a aquellos que tienen, al rato te vuelven a invitar y ¿qué de recompensa tienes? En cambio, dice, si invitas a los cojos, los mancos, los pobres, ellos no te van a poder convidar, dice, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. O sea, Dios te va a recompensar. Entonces, hay que tener atención a esto, ¿verdad? Que no nada más que haces una fiesta y luego algún conocido que tú conoces lo invitas y ese trae más invitados allá y nomás atiendes bien al que tú invitaste y a los otros no. O personas que llegan solas porque oyen la fiesta, les gusta y los menosprecias porque no los conoces, porque no son de tu amistades, ¿no? De tu categoría, de tu sociedad, no, sino que debemos de compartir con todos ellos. Eso es lo que nos enseña esta parábola. Seguimos leyendo capítulo 14, verso 15. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Oigan, dice que cuando Jesús estaba a la mesa, estaban sentados con él, le dijo a Jesús: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados: vengan, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque les digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Aquí está Jesús hablando en esta parábola, refiriéndose a los judíos y refiriéndose a los gentiles. Los judíos, el Padre se refiere a Dios. Ese hombre que hizo una gran cena se refiere a las bodas del Cordero. Y dice que está convidando a sus amigos. Recordemos que el pueblo, Abraham, ¿quién era Abraham para Dios? ¿Cómo se le conoció a Abraham? El amigo de Dios. El amigo de Dios. Entonces, yo no puedo ser amigo, o sea, yo no puedo tener a un amigo, a un hombre que sea mi amigo y ser enemigo de sus hijos. Pues el padre dirá: bueno, ¿cómo eres mi amigo y eres enemigo de mis hijos? ¿Verdad que no es lógico eso, verdad? Si Abraham llegó a ser el amigo de Dios, así se le conoce en la escritura, el amigo de Dios, aquí se estaba refiriendo a toda la descendencia de Abraham, a los judíos. Por eso dice: un hombre hizo una gran cena, es las bodas del Cordero, y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados: vengan, que ya todo está preparado. O sea, vengan. Fue cuando Jesús vino a llamarlos, porque ya estaba todo listo para ellos, para la salvación. Pero ¿qué dice la escritura? Que empezaron a poner excusas.
he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Otro, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Imagínense qué excusa tan tonta, ¿no? Aquí está diciendo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Si era cena, era de noche, ¿cómo iba a ir a ver la hacienda? Podía ver la casa que estaba en todo el territorio, pero no iba a poder ver todo. O sea, es una excusa muy absurda. Y luego el otro dice, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. ¿Cómo va a ir a la noche a probar esos bueyes? ¿Cómo? Y luego el otro dice, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Si ya se había casado, ¿qué le importaba? Podía ir con la mujer a la boda, a la cena. Entonces pusieron excusa. Dice que fueron y le dijeron al amo. O sea, ahí se está refiriendo que a Dios, cuando Jesús le hizo ver al Padre, y el Padre pues todo lo mira, ¿no? Que este hombre, o sea que este pueblo por el cual vino Jesús a invitarlos para esa cena, pues lo excusaban, se ponían excusas y no querían ir, lo desecharon, lo menospreciaron. Entonces, cuando le hacen saber eso al padre, cuando el padre se da cuenta de eso, dice, vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, o sea, Dios enojado, ¿cómo no se iba a enojar por lo que le hicieron a su hijo? Dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. O sea, ve por las plazas y trae a cuantos encuentres, cojos todos, lisiados ahí. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. O sea, ya habían, cuando le dijo eso, fueron y trajeron todos de la plaza, pero aún había lugar. Y entonces le dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque les digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Claro, porque la cena, que se conoce como las bodas del Cordero, pues los que fueron convidados, que son los judíos, no van a poder disfrutar de esa cena. ¿Por qué? Porque lo despreciaron. Pero todos aquellos cojos, mancos, ciegos, pobres, esos sí vamos a entrar a disfrutar esa cena. Pero algo más que habla aquí, cuando dice que ya se había hecho como le habían mandado y había lugar. Y miren lo que dice en el verso 23. Ve, dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Ve por los caminos y los vallados, ve y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Aparentemente vemos fuerza, lo quiere decir que lo forces, ¿no? Que lo lleves a fuerzas. Pero no está diciendo eso, no está diciendo que lo lleves a fuerza, porque Dios no quiere a nadie a la fuerza. Dios quiere que la gente venga de corazón, porque dice que un corazón constricto y humillado, Dios no lo desprecia. No es que vengan a la fuerza, no. Cuando dice, ve por los caminos y vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, se estaba refiriendo a que fuera, le predicara a la gente, le hablara a la gente, y la misma gente, al escuchar la palabra, iba a ser tocado y que se iba a sentir él forzado. No que lo iba a forzar el que le estaba predicando, sino el que estaba recibiendo la palabra, o el que está recibiendo la palabra, se siente forzado a entrar, pero por él mismo se siente forzado, no porque lo forcen. A eso se estaba refiriendo. Fuérzalos a entrar de esa forma, hazles sentir que es necesidad de que vengan, que ellos se veían forzados a entrar. No es que los forzaba a que fuerzas fueran. A eso se estaba refiriendo esta parábola. Vamos a continuar con el último para terminar el capítulo. Dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo,
Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para echarla? No sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Aquí Jesús estaba hablando, tiene como título lo que cuesta ser cristiano. O sea, para ser un verdadero cristiano, tiene que hacer mucho sacrificio, tiene que esforzarse. Y entre esos esfuerzos, esos sacrificios, aquí los enumera. Dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre. O sea, no quiere decir que lo aborrezcas así como lo está aclarando ahí, que lo aborrezca, sino que no dejes a tu padre por ir a predicar el evangelio, a tu madre, tu mujer, tus hijos, o tus propiedades, tus negocios, que los pongas primero antes que a Dios. A eso se refiere. No puede ser un discípulo aquel que primero pone otras cosas antes que a Dios, antes que predicar la palabra. Ese no puede ser un discípulo. Y luego dice: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. La cruz es sinónimo de sufrimiento. Nosotros tenemos que sufrir y seguir a Cristo, ir en pos de Cristo. Entonces, si nosotros no vamos siguiendo a Cristo, aunque suframos, no podemos ser discípulos. Y pone el ejemplo, y esto yo lo he mirado en muchos, y esto más en toda la gente religiosa. Es la que no puede terminar, no puede, empieza porque escucha la palabra, el evangelio, le gusta, pero ya la misma religión los encierra en sus dogmas, y ya esa gente ya no puede seguir edificando, o sea, llegando a perfeccionarse semejante a Cristo, porque Pablo dice que nosotros debemos de ir perfeccionados para que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Pero si nosotros no hacemos caso a la palabra, al siervo de Dios que Dios puso para que nos dé el alimento a tiempo, si no le hacemos caso, entonces nosotros no vamos a poder crecer y no vamos a poder edificar, vamos a quedar a medias y se van a avergonzar. Y yo he visto muchos que como regresan al mundo porque nunca se convirtieron. Empezaron, pusieron cimientos, pero ya no siguieron edificando. Y eso no se le llama casa. No se le llama casa. Entonces, a eso se está refiriendo aquí. Que ¿quién de ustedes, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? O sea que para que tú puedas ser un verdadero cristiano, tienes que analizar la palabra. Tienes que saber que vas a tener problemas con tu familia, que vas a tener problemas, se van a burlar de ti tus amigos, que el diablo se va a levantar contra ti. Entonces, eso, mucha gente que les predica, la gente religiosa, no se los hace ver. Les cuenta cosas bonitas. Incluso esa religión muy famosa de Brasil, diabólica: pare de sufrir. ¿Quién dice que vas a parar de sufrir? Aquí en este mundo no puedes tú parar de sufrir. Aún como cristianos, nosotros sufrimos, porque Jesús mismo dijo: están en el mundo, mas no son del mundo, yo los he sacado del mundo. Por eso el mundo no los oye, por eso el mundo los aborrece, los odia. Pero confíen, yo he vencido al mundo. Entonces, cuando nosotros nos convertimos a Cristo, Jesús mismo dijo que los peores enemigos del cristiano son los de su propia casa.
A eso se refiere aquí cuando dice que ¿quién es aquel hombre que queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos? O sea que a la gente se le debe de enseñar que va a sufrir. Porque la Biblia dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Entonces, sí es necesario que suframos por Cristo. Y pone el ejemplo también de cuando van a la guerra. ¿Qué hombre es aquel que va a la guerra con 10,000 y el enemigo trae 20,000? Dice, va y manda embajadores para que hagan la paz. Entonces, así es como nosotros debemos de ver lo que es entrar al reino de Dios. Por último, para terminar, versículo 14. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Aquí está hablando que nosotros somos, los cristianos, somos la sal de la tierra. Dice, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? O sea, si la sal pierde su sabor, se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? O sea, ¿cómo le va a dar sabor a la comida? La sal. Nosotros somos la sal y nosotros le damos el sabor a la vida. Cuando la gente piensa que está perdida, Jesús es la respuesta. Cuando la gente está desahuciada por los doctores, por enfermedades, Jesús es la respuesta. Nosotros somos esa sal que le damos el sazón a la vida. Dice, buena es la sal. Si la sal se hiciera insípida, ¿con qué sazonará? Y dice que esa sal no sirve ni para la tierra ni para el muladar. O sea que ni para la tierra sirve, no le sirve a la tierra, ni para el muladar, porque las mulas no se la comen. Ni para el muladar es útil. La arrojan fuera, o sea, la desechan, basura. Y dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Nosotros somos esa sal. ¿Y saben cómo se hace la sal insípida? Si tú agarras un puño de sal y agarras una cubeta de agua, un balde de agua, y le echas la sal a esa cubetota de agua, ¿qué va a pasar? Que esa sal ya no sirve, ya se perdió ahí, ya no dio sabor. Y esa agua nadie se la quiere tomar. Ahora, la Escritura dice que todo el mundo representa el agua. Lo habla en Apocalipsis, allá de aquella mujer que va sentada sobre la bestia y que está sentada sobre muchas aguas. Dice que las aguas es multitud de pueblos, lenguas y naciones, refiriéndose al mundo. Ya no me adentro más allá porque ya el tiempo se nos acabó, pero a eso se refiere. El mundo representa el agua, y cuando el cristiano, que es la sal de la tierra, para darle, cuando habla de la tierra no se refiere a la tierra literalmente, sino a la gente que vive en este planeta Tierra. Es la sal, o sea, el que le da el sabor. Pero si esta persona se revuelve con el mundo, entonces vemos el ejemplo que esa sal pierde su sabor y ya no sirve para nada. Entonces, eso es lo que Dios nos quiere decir a través de esta parábola. Bueno, amigos, hermanos, el tiempo se nos ha acabado. Fue para mí un privilegio haber compartido con ustedes esta palabra. Deseo de todo mi corazón que Dios haya hablado a sus vidas. Y si tienen alguna pregunta, una vez más, llámenme. Mi teléfono es área 210-557-8277 de la ciudad de San Antonio, Texas. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.